Bueno, listo. Fogueo. Ok, entonces hoy voy a foguearme la ley de octavas y ley de entropía. Listo. Bueno, entonces esta conferencia tiene como objetivo como mostrarnos una escala, que la autorrealización es como una escalera musical. Y dentro de esta escalera vamos o a ascender o a descender. Entonces, por eso es ley de octava y de entropía. La ley de octavas es la ley de la fuerza que nos va a ayudar a ascender hasta la última nota musical. La última nota musical sería ir de un do inferior a un do superior. Por eso se le llama pues la octava superior. Y ese sería el trabajo de la autorrealización. Llegar hasta esa nota muy elevada. Por eso nos está mostrando la fuerza o los super esfuerzos que debemos hacer para poder ascender por toda esta escalera. Y también nos va a enseñar lo que es la entropía, que ya es la ley opuesta, la ley que nos iguala o que nos devuelve. Entonces son dos leyes que van juntas, que por eso es muy interesante reflexionar pues, sobre ella y estudiarlas. Entonces, como lo decía, en este camino de la autorrealización debemos ir ascendiendo cada vez más. ¿Listo? Por eso encontramos que este camino se refleja o es como una escala musical o también es como una corriente del sonido donde encontramos esas notas cada vez más altas, pero para entonces llegar a esa última nota vamos a encontrar exactamente tres pausas en este camino. ¿Listo? En cada pausa es donde debemos hacer pues una super revolución para poderla vencer. Todos los seres humanos, queramos o no, ya estamos metidos en estas leyes o en estas corrientes. Nos vamos a dar cuenta en qué punto de estos escalones estamos cada uno de nosotros. ¿Listo? Por tanto, debemos reflexionar para para poder ver nuestra posición y para poder comprender el estancamiento y salir de esa posición en la que nosotros estemos si es que queremos salir de ahí. Acá nos vamos a dar de cuenta que esa ley de entropía es degenerante y si uno no hace este trabajo de revolución, pues ese estancamiento también significa degeneración. Bueno, entonces listo, se hace necesario esa revolución, como les digo, para poder ir ascendiendo y ir venciendo cada pausa hasta llegar al objetivo final. Son 7 notas, como lo decía, entonces necesitamos ir a esa octava nota, lo que nos está mostrando esos impulsos, pero en cada pausa vamos a hacer como esa octavita o como ese impulso, pues para poder trascender cada pausa. Listo. Entonces, eso es en cuanto a la ley de la fuerza. Vamos a ver cómo vamos a aplicar esa ley de la fuerza en cada pausa que encontramos. La primera pausa la vamos a encontrar después de un primer grupo de notas. Las primeras notas son do, re, mi. Todo ser humano cuando nace tiene derecho a estas primeras 3 notas. Cuando nacemos, podemos llamar a este suceso recibir un primer shock, recibir ese primer aliento de vida, cuando la chispa que somos realmente ingresa en un nuevo cuerpo. Ahí entonces vamos a recibir esas 3 primeras notas que equivalen el do al cuerpo físico, el re equivale al cuerpo vital y el mi es un principio de alma o un principio de cuerpo astral. También esto viene acompañado por la personalidad para podernos desenvolver en el mundo físico. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Todos nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos sin ningún objetivo verdadero. En esto vamos a estar metidos todos hasta que no encontremos algo que nos permita esta primer pausa, vencer esta primer pausa, pues que la encontramos exactamente ahí
en la nota mi. Entonces, cuando llegamos a este punto, debemos, bueno, se abre como la alternativa, o seguimos subiendo o la entropía nos va a regresar al punto de partida. Entonces, esa es la función que tiene la ley de entropía, igualarnos o devolvernos. Ella lo que hace en este caso es empezar a aplicar como la degeneración. Si no estamos revolucionando, entonces nos estamos involucionando hasta que finalmente terminamos en el cementerio y vamos a tener que volver a retornar para iniciar otra vez la vida común y corriente. Y por eso hablábamos de que todos estamos metidos como en ese círculo vicioso de nacer, crecer, reproducirse y morir sin el objetivo verdadero. Entonces, para poder nosotros vencer esa pausa, necesitaríamos recibir las enseñanzas o los conocimientos que nos permitan seguir ascendiendo. Listo. Para poder dejar de ser lo que somos. En este momento somos o animales racionales o también somos llamados hombres del tercer día, porque no hemos pasado de esa tercera nota, por estar tan fascinados e hipnotizados con la misma existencia. Y sin tener como ese anhelo espiritual de poder trascender ese mundo material o ese mundo fascinante. Si nosotros entonces recibimos el conocimiento de los tres factores que nos permite revolucionarnos, entonces ahí es donde vamos a recibir un segundo shock. Todos cuando recibimos ese segundo shock se le llama así porque entonces ya nuestra existencia va a tener una razón de ser. Son muchas las personas que le buscan un sentido a la vida y son muy pocos los que encuentran ese camino que le da sentido a la vida, que son estos tres factores. Por eso habla el Cristo, el Maestro, de que 1000 que me buscan, uno me encuentra. Ahí podemos ver que la gran mayoría de la humanidad se encuentra muy desorientada y buscando algo, pero no saben ni lo que buscan. Bueno, entonces una vez recibido el conocimiento, se nos van a abrir dos alternativas. O lo practicamos y continuamos avanzando, o no practicamos y simplemente lo volvemos una creencia. Entonces, en el primer caso vamos a poder avanzar. En el segundo, vuelve y nos coge la entropía, porque pues se trata de practicar, de revolucionarse para poder avanzar. La gran mayoría lo toman como una creencia, incluso como una religión. Les agrada el conocimiento, les parece que tiene mucho sentido, pero hay una extraña fuerza que no nos deja proseguir. Entonces, realmente de 1000 que encuentran este conocimiento, solo uno lo va a seguir. Solo uno va a ser pues como capaz de llevar a cabo esa revolución. Entonces, el que lo sigue es porque de hecho ya se mete a practicar. Lo primero que debemos hacer es purificar nuestra energía con la muerte psicológica para empezar a crear en el suprasexo, para empezar a crear esos cuerpos, porque la creación de los cuerpos nos van a permitir avanzar por las siguientes notas. Recordemos que tenemos el cuerpo físico, el principio es el cuerpo vital y el principio del cuerpo astral. Y como el sexo es el que crea, con él vamos a crear los siguientes cuerpos que están representados en la nota Fa, Sol y La, que sería el cuerpo mental y, perdón, terminar el cuerpo astral, fabricar el mental y finalmente el causal. Entonces, a eso también lo vamos a llamar la primera montaña, que es la montaña del nacimiento. Y aquí nos convertiríamos, si realizamos y practicamos pues el proceso, nos convertiríamos ya en hombres del sexto día. Ya habiendo creado estos cuerpos, también se le denomina pues el génesis, que es empezar a trabajar ya con las aguas purificadas y ya nos hacemos hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces en este punto ya podemos recibir el calificativo de hombres verdaderos, ya que tenemos esa alma creada. Pero aún así debemos seguir ascendiendo. Ahí no acaba la corriente. Es necesario vencer
la segunda pausa que la encontramos después de la y debe darse como un tercer shock para poder vencer esa pausa y subir a la nota musical sí. Esto implica en eliminar ya completamente el ego, eliminar nuestros yoes, morir en sí mismo. Y también recibe pues el nombre de hacer la segunda montaña. Iniciamos la segunda montaña, que es ya la montaña de la muerte. Aquí es donde debemos aniquilar completamente los yoes que nos degeneran. Acá encontramos la última frase, que es de 1000 que me siguen, uno es mío. Vamos viendo como ese filtro que cada vez las personas se van quedando en esa ley de entropía que los va devolviendo y realmente son muy, muy pocos los que logran ir ascendiendo. Sin embargo, aún nos falta vencer la tercera pausa, que es la última. Para esto es necesario, necesitamos vencer esa tercera pausa ya para lograr el objetivo, que es llegar a ese do superior. Este do superior es lograr el nacimiento segundo, o lo que llamamos la resurrección. Y uno no puede resucitar sin morir primero. Y esta muerte, como lo decía, es la muerte de los yoes causa, de la causa de nuestros errores. Tiene que darse para poder nosotros ya nacer completamente puros en ese mundo espiritual, que ese ya sería como un cuarto y último shock. En este punto entonces debemos finalizar esa segunda montaña y empezar el ascenso de la tercera montaña. Entonces, cuando una persona logra avanzar de ese do inferior hasta el do superior, se le puede decir que ha logrado nacer por segunda vez. Este segundo nacimiento se refiere entonces a hacerse un resurrecto. Esta alternativa, pues como podemos ver, cuesta, tiene su dificultad, pero es real y está abierta para todos los seres humanos. Pero es muy necesario que nosotros tengamos muy claro el trabajo que tenemos que hacer con los tres factores y cómo aplicarlo. Recordemos que el primer factor es el nacer, que es la primer montaña, es el primer trabajo porque es allí donde vamos a crear los cuerpos. Debemos regenerar nuestras aguas, lo que llamamos el génesis. El segundo factor es el morir, aquí donde, como lo decía, vamos a eliminar completamente los defectos, es la segunda montaña. Y aquí encontramos lo que es el apocalipsis, ya el final o la destrucción de los yoes, del ego. Y el tercer factor ya es el sacrificio por la humanidad, sería la tercera montaña, que aquí ya nos dedicamos a dejar el mapa a la humanidad y a conseguir un discípulo. Entonces, en conclusión, aquí encontramos la ley de octavas, que nos muestra que para poder nosotros vencer cada pausa, necesitamos practicar. Si nosotros no regeneramos nuestras aguas sexuales y comenzamos la fabricación de los cuerpos, entonces no vamos a poder, digamos, vencer esa primera pausa. Si no morimos totalmente en sí mismos, no podemos vencer esa segunda pausa y tampoco vamos a vencer la tercera. Entonces esta ley lo que nos invita es eso, a la revolución, a la fuerza, para poder ascender, para podernos libertar de la siguiente ley, que es la ley de entropía. Entonces es una lucha. Ya la ley de entropía lo que hace es igualarnos, por eso recibe el nombre de ley de igualación. Podemos poner un ejemplo. Cuando uno junta un poco en una olla un poco de agua caliente con un poco de agua fría, vamos a ver un intercambio de calor. Ahí vemos cómo se precipita la entropía. En ese intercambio, lo que va a hacer esta ley es que a la final las dos quedan iguales, en la misma temperatura. Entonces, la gran mayoría de seres humanos, bueno, estamos metidos en este camino de la entropía. Y esto se da porque no trabajamos sobre sí mismos. Entonces, al no trabajar sobre sí mismos, esta ley lo que nos hace es degenerar cada vez más, nos atrofia más nuestras capacidades mentales, eso hace que nos volvamos más toscos, más imbéciles, menos capaces. Y no solo eso, sino que los demás centros también se van deteriorando. Hoy en día vemos mucha fragilidad a nivel emocional, la gente sufre por cualquier cosa,
se amargan por cualquier cosa. El sexo obviamente ya también anda muy, muy dañado y esto lo que hace es el fracaso total en la máquina humana. Eso es lo que hace la ley de entropía, hasta que al final nos lleva a todos para la muerte, para el cementerio. Sea el que sea, puede ser una persona muy rica, muy llena de prestigio, o puede ser un pobre, un mendigo, y a la larga van a quedar igual de huesudos. Así es como esa ley nos iguala a todos, ricos y pobres. Eso de la personalidad obviamente no tiene nada que ver. Entonces todas las cosas en esta vida exterior están marcadas por la ley de entropía. Uno lo puede ver en todas partes, como incluso en la misma naturaleza también se va degenerando, como que esa naturaleza se va igualando a lo degenerada que está la raza humana. Podemos ver los mares convertidos en basureros, los ríos contaminados, los peces muriéndose, la atmósfera cada vez está también más contaminada, los frutos de la tierra los adulteran, ya no son naturales, son químicos. Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va degradando todo, pues lo que tiene vida según esta ley. Entonces, lo importante para nosotros poder vencer esta ley es aprender a transformarnos. Solamente a través de la revolución podemos transformarnos para poder vencer esta ley. Y esto incluye hacer grandes sacrificios. Ya sabemos que es una ley que nos está jalando para abajo y si nosotros no nos revolucionamos, pues con facilidad nos lleva, nos iguala pues a todo el mundo. Uno puede ver que para dónde va Vicente, va la gente. Si sale, por ejemplo, un celular nuevo, todo el mundo lo quiere. Nadie se detiene como un momento a pensar que, no sé, que de pronto daños pueda traer esta nueva tecnología. Simplemente la gente hace lo que hace la sociedad, porque estamos educados para eso. Entonces, la cuestión de degenerarse, de seguir la masa, es muy fácil. Y ya de revolucionarse, de nosotros actuar en nuestra vida conforme a los principios de nuestro ser, se hace un poco más dificultoso, pero es precisamente ahí donde encontramos la fuerza para revolucionarnos y para no terminar igual a todo el mundo. Pues todos los días se mueren miles de personas o hasta millones de personas en todo el mundo. Y bueno, y para allá vamos todos porque es una corriente muy fuerte. Entonces, por eso vale la pena esta revolución. Entonces, estaba hablando de que necesitamos sacrificarnos para poder nosotros vencer esta ley. ¿Qué significa eso de sacrificarnos? Entonces debemos dejar de ser lo que somos. Si en el caso de la codicia, del materialismo, que nos encanta, digamos, estar siempre a la moda, es necesario nosotros dejar de invertir energía en la codicia, en trabajar mucho para conseguir objetos vanos. Y toda esa energía ahorrada podemos invertirla en nuestra propia conciencia. ¿Listo? Sabemos que para poder crear los cuerpos necesitamos equilibrarnos. Y no hay equilibrio posible, pues si nosotros nos desgastamos trabajando. Asimismo con los demás defectos. Si uno, por ejemplo, sacrifica su soberbia, su ira, todo esto va a ser transformado. Recordemos que la transformación viene con el sacrificio. Entonces, si eliminamos todos los yoes de la ira, vamos a liberar la mansedumbre, la tolerancia, la paz. Si nosotros sacrificamos, por ejemplo, la envidia, esto nos va a permitir ya no odiar a los demás, sino trabajar en pro o en beneficio de ellos, de la humanidad. Y es bastante interesante trabajar por la humanidad desinteresadamente porque esto nos va a dar incluso esa fuerza que necesitamos para poder avanzar. Entonces es muy diferente, es más, no diferente, es contrario la envidia al altruismo, por ejemplo, al trabajar desinteresadamente. Trabajar por el bien ajeno, por el bien común, nos permite esa transformación que estamos buscando. Ya de las transformaciones más importantes es sacrificar nuestros gustos sexuales o esos impulsos bestiales que nosotros tenemos.
porque sabemos que en el estado en el que nos encontramos, pues es un estado degenerado en el que disfrutamos expulsar la energía. Y esto es como un acto animalesco. Ahí no hay conciencia de nada. Lo que estamos haciendo es deteriorando cada vez más nuestra máquina, alimentando más esa entropía. Entonces, en el momento que empezamos a eliminar esta animalidad sexual, por eso hablaba ahorita de purificar nuestras aguas, entonces esto va a cristalizar en la creación de los cuerpos existenciales del ser. Si nosotros logramos eliminar o sacrificar todos los yoes, entonces esto va a dar paso ya a la autorrealización, a la liberación de ese ser interior profundo. Y es así como nos podemos escapar totalmente de esa ley de entropía degenerante. Y ahí es donde eh, reside como el percance del avance, porque las personas no quieren sacrificarse, las personas no comprenden realmente lo que es el sacrificio. Como esta misma entropía nos tiene degenerados, una de esas causas es la mala voluntad, no queremos sacrificar nada. Entonces es por ahí por donde debemos empezar si nosotros queremos pues lograr los avances. Hay unos tipos de yoes que si nosotros los sacrificamos nos pueden dar una energía, una fuerza muy interesante para avanzar. Y es sacrificar los sufrimientos y los dolores, porque esto es algo que nos roba enormes cantidades de energía. Uno puede ver que las personas, muchos sacrifican el placer, muchos son capaces de dejar los vicios, dejar incluso los lujos, pero muy difícilmente son capaces de dejar sus sufrimientos y sus dolores. Se quieren demasiado a sí mismos. Bueno, todos sufrimos mucho de eso que es la autoimportancia o la autoconsideración. Todos gozamos hablando de nuestros sufrimientos, de las crisis por las que hemos pasado, y esto nos roba grandes cantidades de energía. Es como un obstáculo para nosotros poder avanzar. Entonces, si nosotros aprendemos a comprender nuestros propios sufrimientos, esa lástima sobre sí mismos que nos roba tanta energía, vamos a liberar grandes cantidades de energía que esto nos va a permitir transformarnos, sacar de ahí como la fuerza para esa revolución. Entonces sería un buen comienzo, empezar obviamente a sacrificar la lujuria, que es fundamental, y también sacrificar esta autoimportancia o esta lástima que nos roba tantísima energía. Entonces no debemos identificarnos con el sufrimiento jamás. Por eso hay una conferencia muy bonita que nos enseñó a perdonar realmente para nosotros poder mantener ese equilibrio. ¿Listo? Entonces, bueno, esta energía liberada es la que nos va a permitir esa transformación radical. Si nosotros no descubrimos, detectamos cuáles son, pues no solo los sufrimientos, sino los yoes que nos tienen estancados, la mala voluntad que no nos quiere dejar avanzar, pues la ley de entropía va a hacer fácilmente su trabajo. Entonces, para poder que nazca este hombre diferente, es necesario vencer esta ley. Y bueno, ya para no redondear más, pues esta ley se vence es con las obras. Si nosotros no nos sacrificamos por los demás, si no morimos en sí mismos, si no meditamos, entonces no va a haber ningún avance posible. Nos va a coger esta ley y nos va a hacer devolver todo el tiempo. Entonces, bueno, creo que eso sería todo por mi parte en ese momento, Luisca. Bueno, listo, Cristian. Muy bien. Vamos a ver unos detalles de este tema. Pero bueno, está bastante completo. Bueno, la corriente de la vida, la corriente del sonido. Las personas viven en función a las leyes, desconocen las leyes y es más, ni siquiera quieren conocerlas. Entonces, viven hasta la nota mi. Vuelven y mueren, vuelven hasta la mi, vuelven y mueren. Nunca han pasado la nota mi.
muy raro el que pase la nota a mí. Para pasar más allá de la nota a mí, obligatoriamente necesita recibir el conocimiento. Pero tampoco recibir el conocimiento significa que vaya a subir hasta la siguiente escala, que es la nota La. El conocimiento es un golpe, es un shock. Bueno, el primer shock es cuando nace, ¿no? Que ingresa, viene del astral, ingresa al plano físico, ahí se da un golpe, un shock. Y cuando la persona recibe el conocimiento, hace una confrontación entre la vida que lleva y el conocimiento que puede llevar, o sea, el cambio de vida a través del trabajo. Entonces recibe ese golpe, donde el conocimiento le dice a la persona, usted está vegetando, no se da cuenta que está totalmente mecanizado y su destino va a ser envejecer y morir, o enfermarse y morir. No hay futuro, no hay importancia en su vida. Su vida es simplemente un proceso programado, un proceso donde está cumpliendo los intereses de la naturaleza. Entonces la persona se da cuenta y dice, no, yo me voy a revolucionar contra todo esto. Ese es el shock. Entonces lo saca de ese estado mecánico y lo mete en un nuevo enfoque con un objetivo distinto, que es el objetivo de la autorrealización. Bien, si se pone a trabajar juicioso, logra llegar a la nota La. Pero cuando llega a la nota La, va a sentir un bajonazo muy fuerte, de fuerza. Recordemos que las pausas son descansos, estancamientos, quietud de la fuerza. Todo está controlado por el biorritmo. Una persona no puede dejar de respirar. Entonces ahí inhala, retiene, exhala. Ese retener es una pausa. Lo hace muy cortico, no se da cuenta la persona, pero hay una pequeña pausa entre inhalar, detiene y exhala. Esa pausa es necesaria en absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, en esa pausa hay que hacer, para poder trascender, hay que hacer un esfuerzo. ¿Sí? Si la persona no hace el esfuerzo, no puede trascender. Entonces, ahí, lógico, entre Fa y La, pues está la primera montaña. ¿Sí? Luego pasa esa pausa, luego viene un shock, un golpe. Porque salir de un estado requiere un golpe. Ese golpe debe dárselo la misma persona, ¿no? Entonces, si logra pasar esa pausa, entonces llega la nota así. Lo mismo, segunda montaña. Y por último, entre sí y do, pues está el último shock, el último golpe, que sería el paso a la tercera montaña. Pero aquí lo interesante de esto es comprender que nosotros, siempre que hay un impulso, lo está tomando una fuerza, pero ese impulso va a llegar a un punto. Es como cuando ustedes suben una montaña, ustedes no pueden subir la montaña, bueno, depende también lo largo de la montaña, pero supongamos que hay una montaña muy alta, no la van a subir de una, ustedes deben descansar para retomar aliento y volverse a cargar de energía. Y esa es la pausa, ese es el descanso.
Pero en ese descanso puede entrarle la mala voluntad que vendría a ser la entropía y dice, no, yo ya no subo esa montaña, yo me devuelvo. Entonces ahí descansan y viene un shock, un ánimo, una renovación de la fuerza. ¿Sí? Entonces ahí arrancan nuevamente a subir, a seguir subiendo. Eso, ese shock, esa reanimación es lo importante aquí. Porque ustedes arrancan un trabajo cualquiera y va a venir esa pausa, va a venir esa mala voluntad, va a venir ese deseo de no seguir. Ahí están pasando por una pausa. Entonces, hay que salir de ese estado y la única manera es que la persona por sí misma se dé un golpe. Claro que a veces el ser lo presiona y ese es el golpe que le dan, ¿no? Pero ese golpe sirve para que la persona siga o se salga, porque lo define. No hay que esperar eso. Uno mismo debe darse el shock, el golpe, la reanimación. Y para poderse sostener debe tener muy claro el ánimo en el objetivo. Por ejemplo, una persona dice, quiero quitarme esta sensación, yo ya no la quiero más, en una sensación lujuriosa en el cuerpo. Ese es el objetivo. Y empieza a trabajar y llega un momento en que está fastidiado, cansado, ya no quiere seguir. Debe reanimarse. Entonces hace una revalorización, hace una revisión de lo que está haciendo, lo que ha logrado. Entonces hace una mira, por ejemplo, el trabajo que ha hecho y se da cuenta que han habido unos cambios, así sean poquitos, entre el antes y el ahora. Eso es una forma de reanimarse. Y luego se da cuenta pues que le falta un poco, pero no importa, dice, bueno, mañana voy a trabajar otro poquito o más tarde porque quiero ver un poquito más mi cambio. Y luego otro poquito hasta que logra llegar. Entonces esas pausas, esos bajonazos de fuerza están en absolutamente todo. No importa. Puede ser en mecánico o puede ser a nivel de la conciencia, pero va a estar esas pausas. Entonces hay que tener claro eso. Cuando alguien entra en crisis, no debe primero tomar decisiones en caliente. Hay que bajar los decibeles de la fuerza negativa, o sea, en este caso de la entropía, que lo quiere regresar porque nosotros estamos luchando. Es como si tuviéramos un resorte en la espalda que está sujeto a una pared y nosotros estamos avanzando estirando ese resorte. Y la ley de entropía es el resorte que quieres regresarlo y reventarlo contra la pared. Entonces hay que estar ahí. Hay momentos donde la persona logra la nota así y en ese momento logra el nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que logró llegar a la meta. O sea, a la meta de ese nivel, ¿no? Ahora sigue un do superior. ¿Qué quiere decir eso? Que el do superior es la repetición nuevamente de las notas. Do, re, mi, pero en una octava superior. O sea, está en otra escala. Por eso la muerte va por niveles. Ustedes van trabajando los niveles de la ira, del miedo, los niveles de la lujuria. Todo va por niveles. Lo importante es comprender que cuando venga el bajonazo de fuerza, la mala voluntad, hay que salir de inmediato, no esperar. ¿Qué es lo que la persona hace? Se va y
deja tirada la obra unos días y después por ahí vuelve, le coquetea y resulta que en esos días que se va, revive el poco yo es. Entonces es lamentable porque aquí tener seriedad y juicio y responsabilidad no es fácil. Las personas les gusta jugar con el conocimiento y les gusta es por ahí. Si es que queda tiempo por ahí, después de cantidad de cosas que tienen que hacer relacionado con la personalidad, le dedican a la obra del ser. Eso nunca va a funcionar. Nunca. Porque cuando detienen la fuerza del avance, se devuelven y reviven el yo. Entonces ahora toca otra vez volver a empezar a matar esos yoes y luego llega la pausa, llega el ritmo, se detiene ahí para el proceso de cumplimiento de la ley y si no hacen el esfuerzo de continuar, otra vez se regresa. Entonces ahí se lo pasa hasta que les acaba la vida y se dan cuenta que no han hecho nada. Entonces esto no se puede, el conocimiento no se puede llevar así. Hay que tener disciplina todos los días, hay que mantener la fuerza para la muerte en marcha. No dejarse seguir hipnotizando con las cosas del mundo exterior. Y de esa manera es que se puede ver algún tipo de resultado, pero esta conferencia nos habla muy claro, ¿no? Nos dice, o avanza o se devuelve. No hay más. Entonces, cuando viene la pausa, un momentico se va a quedar ahí, pero hay que renovar la fuerza rápido y seguir. ¿Sí? Pero aparecen los yoes de la negatividad, del fracaso, los yoes que justifican todo. Siempre hay una justificación. Siempre, para no trabajar. Entonces las personas se acostumbran y desarrollan estos yoes dentro del conocimiento. Entonces crean una recurrencia dentro del conocimiento con el conocimiento. Entonces se les agranda el yo porque ya es más difícil matarlo. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Cada vez que estemos pasando por una crisis, por un shock, una pausa, hay que darse un shock. Y ese es un golpe. ¿Qué va a hacer para salir de ahí? Rápido, rápido, resuélvalo. Voy a repartir volantes, me voy a poner a diseñar un afiche, voy a hacer un video, voy a escribir sobre un yo, voy a pegar afiches, voy a hacer algo. No se quede ahí, no busque, porque hoy en día, que es extremadamente lamentable, pero muy lamentable, las personas perdiendo tiempo todo el berraco día en un celular. Es que es lamentable, o sea, es hasta absurdo. Pero bueno, esa es la realidad. No valoran la energía mental, no valoran la energía emocional, no valoran el tiempo. El tiempo es energía, el tiempo es vida. O sea, tienen una vida, tienen una energía y se la invierten que es que a un celular viendo videitos 2, 3 horas. Imagínense eso. Se los está tragando la entropía, se los está tragando la involución. La entropía es una ley que busca nivelar. Y busca nivelar a la persona dentro de un ambiente. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se van a un lugar y en ese lugar todo el mundo está gritando, cantando, alegre, en una fiesta, pues ese ambiente los nivela a ustedes y les saca los yoes y ustedes quedan gritando y saltando y bailando y todo identificados porque quedaron nivelados por la ley de la entropía. La ley de entropía nivela por abajo, no por arriba, por abajo. Para nivelarse por arriba necesitaría vencer la ley de la entropía y subir el nivel del cero. Se nivela por abajo. Si ustedes se van, por ejemplo, para otro país, por ejemplo, para Argentina, la ley de entropía en una semana, 15 días, en un mes, ya los pone a hablar argentino, porque se mezclaron con un ambiente. Y terminan
en ese estado psicológico vibratorio de ese lugar. ¿Sí? Entonces, todos los ambientes tienden a nivelar a la persona. Si se reúnen con un poco de gente que está consumiendo droga, a ustedes después de un tiempo les va a dar ganas de consumir droga. Sí, porque es la ley de entropía. La ley de entropía busca nivelar a todo mundo en el noveno círculo dantesco. Esa ley está muy asociada a la ley de la involución. Entonces, esa ley es váyase hacia abajo, déjese llevar hacia abajo más bien. Y toda la humanidad está en caída libre, toda. Entonces encontramos que todo el mundo está vegetando, cada uno dedicado a su trabajo, a sus negocios, a su estudio, a sus cosas. No se da cuenta que está siendo arrastrado por la entropía día tras día. No hay futuro. No existe ningún avance en luchar y trabajar en una empresa 10 horas diarias. Ahí no va a conseguir nada. Esa es la entropía. Esa empresa, ese trabajo le está chupando la energía, se está deteriorando día tras día, está en involución. Se lo está chupando la ley de la entropía. Pero la persona es feliz perdiendo su energía ya por unos miserables pesos, unos centavos, vendiendo su energía y prostituyéndose a ella. No le importa. El otro que no, que voy a estudiar ingeniería y voy a en su universidad 6 años, qué sé yo. No se da cuenta cómo la ley de la entropía lo está chupando. Mentalmente lo está succionando. Pero no le importa. Porque el yo es tan fuerte, el deseo de quererse desarrollar el yo arquitecto o el yo médico o el yo de la música, qué sé yo. Entonces lo va chupando y lo va nivelando en esos ambientes, lo va nivelando. La gente no le importa. La gente vive en función al deseo. Muy raro encontrar a alguien que se quiera revolucionar, alguien que quiera salir de la entropía. No. Todo el mundo quiere la entropía lo lleva a la involución. Entonces, pues bueno, esta conferencia nos invita a reflexionar y comprender que para vencer la ley de entropía hay que sacrificar. Lo más difícil de sacrificar, el dolor. Es muy rara la gente que quiera matar el dolor. La gente no le interesa matar el dolor. A la gente le encanta el dolor, pero el dolor lo convirtió en placer. Entonces una persona siente un terrible placer consumiendo porno, pero no se da cuenta que está alimentando el dolor. Pero es muy fuerte el deseo y el vicio. Entonces quiere satisfacer el placer, pero detrás del placer está el dolor. El fondo del placer es el dolor. Impotencia, homosexualismo, pérdida de masculinidad, homosexualismo. Esa es la entropía, esa es la involución consumiendo porno. Lo va arrastrando en una debilidad, en una decadencia, en una somnolencia mental a través de esas vibraciones placenteras y degustativas que lo sumergen en un vicio y después ya no puede salir porque queda convertido en un elemento que necesita consumo de porno. Pero no solo de pornografía, también está la masturbación, también está, bueno, todos los vicios. Entonces es terrible todo esto. Si la persona no quiere sacrificar el dolor, por ejemplo, de hacer un esfuerzo para salir de la pereza. No quiere. La pereza y la mala voluntad, ¿no? Yo voy a descansar, yo voy a calmarme, ir a relajarme un poquito viendo videos en el celular. Entonces, no, pero hay que hacer una práctica. No, eso me duele mucho. No, yo no, en lugar de sacrificar el dolor. No, a mí me queda más, es más agradable sentarme aquí a ver videitos y a reír como un idiota un ratico y a distraerme. No, yo no quiero sufrir, yo no. Imagínese eso. Quiere seguir involucionando, le entrega la energía de entropía, que me chupen, que me absorban.
pero no quiere sacrificar el dolor, no quiere. Entonces, pues bueno, bajo esas condiciones, buscar a alguien que quiera verdaderamente y que valore el conocimiento es muy difícil, ¿no? Las personas no quieren salir de su confort, no quieren salir del estado de decadencia, de decrepitud, quieren seguir, les encanta que la naturaleza se los trague, les encanta ser simplemente esclavos de la naturaleza, comida de los magos negros, eso es lo que a la gente le encanta. Entonces la entropía chupa y chupa y chupa a la persona todos los días. Pero si eso es lo que la persona quiere, pues eso hay que dejarlo ahí quietico, dejarlo que siga satisfaciendo sus placeres, que le siga entregando la energía a toda la naturaleza y bueno, el que quiere sacrificar el dolor y el placer, entonces puede avanzar porque vence la ley de la entropía y puede desarrollarse dentro de la escala musical, subiendo etapa por etapa, nivel por nivel. Y bueno, después crea el centro de gravedad y se sostiene, ¿no? Porque cuando sube a un determinado nivel, ya logró una fuerza. Y esa fuerza se sostiene o sostiene a la persona. Quiere decir que ya, así vengan bajones de fuerza, ya tiene ese centro de gravedad para trascender. O sea que creó una estabilidad psicológica. Pero mientras no tenga esa estabilidad psicológica donde pueda permanecer en el conocimiento diariamente 6, 7, 8, 9, 10 horas, pues no, estará simplemente dando vueltas. Mata a unos yo, vuelve y lo revive, vuelve y mata a otros, vuelve y lo revive y así se lo pasa. Pero bueno, cada uno es libre y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema muy interesante sobre la ley de las octavas y la ley de entropía. Listo, compañeros, si hay alguna inquietud, alguna pregunta, la resolvemos. Bueno, no hay inquietudes, entonces el tema quedó bastante claro, a menos que se sientan regañados, pero no creo. Bueno, ¿hay comentarios por aquí? Emiliano dice, lo mejor será involucionar a los mundos infiernos inmediatamente. Hablar y decir cosas es muy fácil, porque no se ha visto el sufrimiento tan brutal que hay en ese infierno. Entonces uno, como no conoce, como no ha experimentado, pues dice, como decía alguien por ahí, yo he involucionado hartas veces, una involución más que importa. Si aquí no puede tener un dolorcito así chiquito porque se muere, imagínense allá el dolor tan brutal durante 100.000 años, 200.000 años, depende, día y noche en tortura continua. Pues, hablar es muy fácil, decir las cosas es muy fácil, pero enfrentarlas, ahí es donde empieza el supuesto poder a fallar, es donde empieza a chillar la gente, ¿no? Bueno, yo estoy en un proceso de materialismo muy fuerte y es muy difícil salir de ahí. Pero con esa actitud, ¿y qué pasa? Todo es difícil, nada es fácil. Algunas cosas son más difíciles que otras, pero si una persona puede salir, todo el mundo puede salir. No hay que aumentar el negativismo sobre el negativismo. Hay que tener actitud, porque ahí está en un estado de entropía. Está en una pausa y es que yo no puedo, es que yo ya fracasé, es que esto es muy difícil.
es que si me hubieran dado el conocimiento antes, es que si no tuviera esta familia que tengo, es que si me dieran dinero, es que, y es que, y es que, y es que. Puras excusas. El poder es el poder y el que quiere puede, querer es poder, ¿no? Entonces hay que enfrentar las cosas y lograr superar los obstáculos de la vida. A todos nos tocan problemas. Todo el mundo tiene su karma. Todo el mundo debe enfrentar sus cosas. Pero la cobardía es muy berraca. Así es. Bueno, compañeros, ¿alguien más tiene por ahí alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Luis, que pues no, a mí lo que me deja pues el mensaje de la conferencia es eso, fuerza y obras, porque en los momentos de bajonazo, pues a uno se le monta es la mente con la legión, la mente y la emoción, la aburrición, el no soy capaz, es muy difícil, y uno tiende como que darle largas a la emoción y a los pensamientos negativos. Entonces, pues la revolución es dejar de pensar como sea, callar la mente, pues a punta de muerte, la emoción, y nos sirve cualquier obra, puede ser como usted decía, el sacrificio por la humanidad, afiches, cualquier creatividad que se le ocurra, como también podemos hacer el esfuerzo por estudiar un yo, meditar, mejor dicho, cualquier obra en cuanto a los tres factores. Y si no se tiene la pareja, pues se busca hacer revolución a través de esos tres trabajos para poder vencer ese bajonazo o esa ley entrópica, ¿cierto o no? Sí, el proceso de la entropía es eso, que las personas se acostumbran a ser débiles. Las personas se acostumbran a vivir en esa debilidad y a sentir esa debilidad y se entregan en lugar de luchar y comprender que a eso fue que vinimos, a luchar. Cada uno nos toca nuestros ambientes, nuestros gimnasios, no hay preferencias para nadie, todo el mundo está donde debe estar y si ahí está es porque ahí es donde puede sacar la sabiduría que hay que sacar, no en otro ambiente, porque las personas siempre buscan excusas, ¿no? Es que si me hubieran dejado nacer en ese país, si no me hubiera tocado esta pareja, si no me hubiera tener que pasado por estos procesos de niño o de niña, ¿no? Nada de eso tiene que ver con la realidad. La realidad es que nació y vivió y seguirá viviendo bajo las circunstancias que le toca, como le toca, ¿no? Entonces no hay que sacar excusas ni justificarse ni nada de eso. Es que si me hubieran dado otro cuerpo, si me hubieran mandado así o si las cosas hubieran salido de esta otra forma, ¿no? No, no, no. Eso no tiene nada que ver con la posición en la que está. Es que si yo hubiera tenido dinero como fulano, entonces empiezan las comparaciones y empieza una cosa y otra y otra. Y ahí sí, justificando su desgracia, porque no es otra cosa. Está donde debe estar. Puede salir de ahí. Todo mundo puede. Es que no quiere hacer el esfuerzo. Bueno, por aquí Claudia dice, es decir que si uno está pasando por una situación determinada, está ahí para sacar la fuerza que necesita. Siempre es así, siempre. La fuerza sale cuando vence la dificultad, el problema, pero no lo quiere vencer, no lo quiere enfrentar, porque es cobarde, porque es débil, porque no quiere matar la cobardía, porque no quiere matar la debilidad, porque no quiere matar el sufrimiento. Entonces saca escapatorias. Me emborracho, me meto a la droga, me voy donde los amigos, bueno, tantas vainas. No quiere enfrentar la vida.
Bueno, por aquí Luis, hay que ir paso a paso, cada día tiene su afán, lo único que se tiene es el presente, no sirve de nada quedarse tirado, hay que levantarse y salir de esos estados. Es una lucha continua, todo el tiempo, así es. Emiliano, tener dinero no hace la diferencia en estos conocimientos, al contrario, se apega más al confort, vivir una vida abocada a vivir cómodo. El yo rico hay que matarlo, el yo de la comodidad hay que matarlo. Todos los yoes hay que matarlos. El dinero son unos papelitos ahí que sirven para cumplir unas funciones básicas de vida y ya. Pues eso no es mayor cosa, no tiene importancia. Pero el ansia de tener dinero es el ansia de querer satisfacer deseos con ese dinero, darle todo eso a los yoes. Claudia, pero ¿cómo identificas? ¿Cómo identifica? Identifica esa cobardía, ¿cómo? Y sí, perdón, ¿cómo identificar esa cobardía? Como dice usted. Pues la cobardía no quiere enfrentarse a los yoes, es cobarde, le da miedo, le da pereza, le da mala voluntad, le da jartera, le tiene miedo al dolor. En lugar de enfrentar el dolor, lo acepta. Esa es la cobardía. No, que jartera, que dolor tener que hacer esa práctica de 1 hora o de media hora. Yo no quiero hacer eso, a mí me siento como fastidio, como desagrado. Ese es el dolor con la pereza unida. Sacrifique eso, porque ¿dónde siente esa mala voluntad? Póngase a mirar, empiece por ahí. Entonces se pone a mirar en la parte instintiva, en la parte emocional, esa mala voluntad, esa jartera, ese aburrimiento, ese desagrado, ese fastidio. Ahí hay que empezar. ¿Sí? Entonces, ese es el dolor que hay que enfrentar. Pero no se quiere. Bueno, creo que Verónica iba a hablar, si no estoy mal. Sí, Luis, en relación a la misma entropía, eh, este año, bueno, llegué al conocimiento en pandemia, en el 2020, como al finalizado del 2020, y me parece que no sé si estaré algo más despierta, pero este año he tenido mucho gimnasio en muchos ámbitos, muchos cambios eh, dentro de lo que es mi ambiente. Y entonces he estado expuesta a esos cambios y en ese proceso, ¿cierto? He podido ver cosas que jamás me imaginé que estaban dentro de mi psicología, primero. Y segundo, me ha tocado trabajar cosas de mi infancia que yo jamás pensé que habrían tenido alguna repercusión en mi psicología. Jamás. Nunca pensé que determinadas cosas me habían marcado tanto. Y me he podido dar cuenta, ¿cierto?, a través de este conocimiento de lo marcado o del mucho resentimiento que traigo y que jamás, de lo jamás se me hubiese imaginado que tenía. Bueno, los yoes siempre han estado. Lo que pasa es que nunca se han observado. Siempre han estado, ¿no? Y detrás de esos yoes hay otros y uno va quitando los de encima y va viendo los de detrás y luego quita esos y sigue mirando más. Un minuto. Bueno, listo. Sí, así es. Bueno, ¿alguien va a hacer alguna otra inquietud? Sacar otro link. Bueno, voy a sacar otro link rápidamente y terminamos este fogueo porque ahorita tengo conferencia. A ver. Listo, compañeros. Aquí ya publiqué. ¿Qué pasó? Aquí ya publiqué el link si quieren ingresar. Claudia dice,
Listo. Bueno, creo que Cristian iba a hablar. Sí, sí, tengo una preguntita, Luisca. Eh, Usted mencionó que, bueno, y también lo hago en relación a, no recuerdo la conferencia que nos dice que cuando nos unimos con el Padre llegamos al primer escalón de la sabiduría universal. Me imagino que ese punto es la nota 2 superior y tú mencionaste que vienen otra vez nuevamente la escala, pero ya en notas superiores. Entonces, es una nueva escala musical superior, más niveles de sabiduría hacia arriba. Pues me imagino que sí. Pues si el Dios decide meterse al absoluto, meterse es salir de este universo, ¿no? Porque la puerta de salida de este universo es el centro, o sea, el absoluto. Si decide salirse de este universo, pues ahí empieza pues la sabiduría, ¿no? Por fuera del universo. Porque este universo es una piedrita en el camino. Nosotros estamos ahí en ese universo entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias, pero eso visto desde el punto de vista de, de la sabiduría es una piedrita, visto desde los seres que están por fuera del universo, ¿no? Entonces, para ellos no es mayor cosa, por eso es el kinder, ¿no? Y si se quedan aquí dentro de este universo, pues pueden volver a subir niveles, pero para eso tendrían que lanzarse, ¿no? Ujú. Entonces, esto es muy relativo a la decisión de cada ser. Pero el punto es que con el orgullo que todos tenemos acá, nadie quiere reconocer lo insignificante que es. Entonces, todo el mundo se compara con los puntos de referencia de comparación son con otras personas. Pues resulta que ese no debería ser el punto de comparación, porque las personas todas están muy, pero muy deterioradas, tienen una insignificante nivel de inteligencia, pero la persona se siente extremadamente inteligente. Tiene la soberbia del orgullo que se siente que tiene la capacidad de compararse con un Dios. O sea, cree que está a nivel de un ser superior. Pero eso no es cierto. No hemos salido del estado de animal y mucho menos del estado de un hombre o de un Dios. Pero la persona cree que no es un elemento inferior. Todo el mundo con su orgullo cree que es alguien muy importante. Pero no. La realidad es que los niveles de inteligencia de una persona son demasiado, demasiado bajos. ¿Sí? Pero bueno, hay enormes cantidades de conceptos por todo lado. Bueno, listo. ¿Alguien más había hecho alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, compañeros, entonces creo que no hay más inquietudes. Bueno, por aquí Emiliano, así es, después de lo que ya ha pasado y lo pienso dos veces, es una materia siempre pendiente. Es como un dolor que se lleva muy adentro, dolor por la conciencia y dolor por los yoes. Uno siempre es el doliente. Bueno, de todas maneras el dolor debe ser eliminado, debe ser sacrificado. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Angélica va a preguntar algo. ¿Yo? No, gracias. No. Bueno, listo. Bueno, compañeros, si no hay más inquietudes, nos vamos.
damos por terminado este fogueo. Muchas gracias, Luis. Bueno, Gracias, Luis Carlos. Gracias. bueno, listo. Chao. Chao, Muchas gracias también. Erika. Chao, Carla. Luis, ¿se Vemos. puede quedar un segundito? Sí, tengo unos minuticos que me toca ahorita conferencia, Verónica, entonces, pero bueno. Angélica también. Para que te quedes un segundito con Luis. Sí, porque es para que veamos lo del link.